¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos al resumen de noticias de hoy, 30 de julio del año 2019. Vamos con la información. La relación entre el presidente Martín Vizcarra y la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, se agravó luego de que el mandatario anunciara en su mensaje a la nación el adelanto de elecciones generales para el año 2020. Ello se evidenció ayer en la gran parada militar. Las diferencias entre el presidente de la República, Martín Vizcarra, y la vicepresidenta Mercedes Arauz se agravó luego de que el mandatario anunciara en su mensaje a la nación proponer adelanto de elecciones generales para el año 2020. Ayer, en el desfile de Fiestas Patrias, Arauz respondió con frialdad el saludo de Vizcarra Cornejo, cuando el mencionado se acercaba a los presentes. No obstante, cuando el presidente se despedía de las autoridades del Estado, este ya no le estrechó la mano a la también congresista oficialista. En ese mismo contexto, Mercedes Arauz no se ha pronunciado respecto a las propuestas del mandato de adelantar las elecciones en un año. Cabe mencionar que cuando Vizcarra hacía público esta propuesta en el Congreso de la República el pasado 28 de julio, la vicepresidenta permaneció sentada ni mostró sorpresa, mientras que los ministros que lo acompañaban se levantaron de sus asientos y lo aplaudieron. Según las informaciones, la congresista del oficialismo espera una reunión con el jefe de Estado para conversar sobre la propuesta recientemente anunciada y así pueda tomar una posición al respecto. Mercedes Arauz estaría incómoda con Vizcarra Cornejo por no haberle consultado y realizar estas medidas en secreto. Todas estas dudas se espera resolver con una próxima reunión que se realizaría en los próximos días, donde podría definirse el futuro del país. Elías Guillén, Radio Santa Rosa. Y ayer el presidente Martín Vizcarra fue aplaudido por la población cuando se trasladaba por la Avenida Brasil. Los ciudadanos le pedían a gritos que cierre el Congreso. El presidente de la República, Martín Vizcarra, fue el personaje más aplaudido en la gran parada militar, ya que cuando se desplazaba por la Avenida Brasil, las personas quienes se dieron cita para presenciar el evento por Fiestas Patrias mostraban su respaldo al mandatario tras su mensaje de la nación. Los asistentes con banderitas en mano y camisetas le gritaban a una sola voz: "Presidente, cierre el Congreso". El jefe de Estado solo atinaba a extender su mano y con una sonrisa y con el brazo en alto hasta llegar a la tribuna presidencial, donde ya lo esperaban las demás autoridades del Estado. Al iniciarse el pasacalle cultural, el mandatario rompió nuevamente el protocolo y se fue a la tribuna del costado para estar con su esposa y madre, quienes se encontraban en la primera fila presenciando el desfile cívico-militar. Vizcarra Cornejo se mantuvo ameno en la gradería comiendo galletas e incluso saludó a los danzantes quienes pasaban por la Avenida Brasil. El presidente retornó a su lugar para dar así inicio oficial de la gran parada militar. A su salida, Vizcarra fue nuevamente aplaudido por la población. Cabe mencionar que en esta ocasión el mandatario prefirió subirse a un vehículo y no caminar como lo hizo el año pasado. Víctor Quispe, Radio Santa Rosa. Este miércoles el Poder Ejecutivo presentará al Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional que propone adelantar las elecciones generales para el año 2020. Propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020.
luego que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara en su mensaje a la nación sobre adelantar las elecciones presidenciales en el 2020, la bancada de Fuerza Popular acusó al jefe de Estado de realizar un show mediático y de hacer populismo en medio de la crisis que afronta el Poder Ejecutivo con el Legislativo. Tras culminar el anuncio del mandatario a la opinión pública, toda la bancada fujimorista se reunió, entre ellos la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, junto a sus colegas Tamar Arimborgo y Milagros Salazar. El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, aseguró que las propuestas de Martín Vizcarra es constitucional siempre y cuando renuncie al cargo. Además, no descartó en evaluar junto a su grupo político un pedido de vacancia. Asimismo, la parlamentaria de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, consideró que el mandatario Martín Vizcarra no puede actuar de manera irresponsable en base a las encuestas que, de manera unánime, dan cuenta de un mayoritario apoyo a un eventual cierre del Congreso de la República. Además, aseguró que el jefe de Estado tiene miedo a la candidatura de Keiko Fujimori en el 2021. Entonces hace ese tipo de shows mediáticos para poder seguir teniendo aire de aquí al 2020. Informó César Martínez, Radio Santa Rosa. La bancada de Fuerza Popular acusó al jefe de Estado Martín Vizcarra de realizar un show mediático, esto luego de anunciar el adelanto de elecciones generales para el año 2020. Tal como lo anunció durante su mensaje a la nación el presidente de la República, Martín Vizcarra, el Poder Ejecutivo presentará el día de mañana, 31 de julio, el proyecto de reforma constitucional al Congreso de la República para que primero sea debatido en el Pleno y, de ser aprobado en votación, luego sea sometido a referéndum. Esta decisión que ha tomado el Ejecutivo se da como consecuencia de la aprobación de las 6 reformas políticas que había presentado con motivo de la cuestión de confianza en junio pasado. Durante su discurso, el jefe de Estado se mostró enérgico cuando comunicó que las elecciones generales se adelantaron para el 28 de julio de 2020. Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo tiene que ser escuchada. Por eso, esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la Constitución política del Perú. El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del Bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Por otro lado, el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, manifestó que la medida que ha tomado el mandatario peruano no transgrede la Constitución política del Perú y que ahora existe una ciudadanía más activa en la política, vigilante de todo lo que acontece en el país. Sería una pésima lectura que haría el Parlamento de llegar a esta determinación, porque el presidente no está incurriendo en ningún tipo de exceso ni infracción a la Constitución. Está haciendo uso de una potestad facultada por la propia Constitución del Estado. Por último, cabe indicar que el cronograma que maneja el Poder Ejecutivo tras la presentación del proyecto de reforma política es que este sea aprobado en el Congreso de la República entre agosto y septiembre, que sea sometida a referéndum en la última semana de noviembre y que las elecciones se lleven a cabo durante la primera semana de diciembre, informó César Martínez, Radio Santa Rosa.
Y hasta aquí la información en Radio Santa Rosa. No olviden compartir toda nuestra información a través de las redes sociales de esta emisora. Conmigo será hasta mañana.